La visión empresarial de Vince McMahon transformó una industria fragmentada en un fenómeno global, elevando la producción televisiva, el alcance comercial y la capacidad de convertir a luchadores en íconos culturales. Pero también hay cosas que en el camino se fueron perdiendo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Wrestling y Punto. El día de hoy, como cada jueves, un nuevo episodio del programa en donde repasamos, comentamos y recordamos un hecho, evento o semblanza relacionada a algún personaje de nuestro deporte espectáculo, sin importar las siglas ni los colores. Antes de comenzar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, hablar de Vince McMahon es hablar de la figura más influyente en la historia de la lucha libre profesional. Ningún promotor transformó tanto la industria, para bien o para mal, y su legado puede dividirse en dos grandes apartados: lo que Vince McMahon construyó y lo que Vince McMahon destruyó. Ahora que se ha dado a conocer que el caso entre Vince y Daniel Grant será desestimado después de que ambas partes acordaran mutuamente resolver su disputa mediante un proceso de arbitraje privado, ¿existe acaso la posibilidad del retorno a las pantallas de Vince? Bueno, hablaremos de eso y mucho más en el programa. Así que comencemos. Bueno, para aclarar algo, la frase mencionada anteriormente de que ambas partes han acordado mutuamente resolver la disputa mediante un proceso de arbitraje privado no significa que Vince McMahon haya sido exonerado de todos los cargos que se le acusan, ni que Daniel Grant haya retirado las acusaciones y que tampoco existe un acuerdo económico. Lo que indica es un cambio en el mecanismo de la resolución de la disputa, es decir, el tribunal deja de conocer el caso y un árbitro privado pasará a decidir quién tiene la razón. En términos legales, el conflicto, digamos que no desaparece, simplemente abandona el sistema judicial público para continuar su camino en un procedimiento arbitral confidencial, donde ambas partes seguirán teniendo la oportunidad de presentar las pruebas, formular argumentos y obtener una decisión final. Ojo que este arbitraje privado no es una mediación, no es un arreglo, no es una negociación. Es un procedimiento muy parecido a un juicio, porque se presentan pruebas, hay interrogatorios, hay declaraciones, hay testigos, documentos, abogados, y al final existe la decisión de un árbitro, conocido como el laudo arbitral. Bueno, habiendo aclarado esta noticia, este suceso que se ha dado en las redes sociales, vamos a hablar de Vince McMahon. Hablar de Vince es hablar de una de las figuras más influyentes en la historia de la lucha libre profesional. También en algunos casos es polarizar a las masas. Ningún promotor transformó tanto la industria como lo hizo Vince, ya sea para bien o para mal. Y eso es un facto. Su legado puede dividirse en dos grandes apartados, en dos grandes divisiones: lo que Vince construyó y lo que Vince ha destruido. Vamos a hablar un poco de los aportes de Vince al negocio, por si ya se nos ha olvidado. Vince McMahon convirtió un negocio regional en una industria global. Hasta principios de los 80, Estados Unidos funcionaba bajo el sistema de territorios de la National Wrestling Alliance. Es decir, cada empresa dominaba una parte de los Estados Unidos. Por ejemplo, Mid-South Wrestling en Luisiana, World Class Championship Wrestling en Texas y Championship Wrestling from Florida, obviamente en la Florida, entre otras demás compañías. Vince McMahon, hijo, es decir, el Vince McMahon que todos conocemos, rompió ese modelo, compró espacios de televisión y llevó a la WWF a todos los Estados Unidos. Fue la primera empresa de lucha libre con verdadera distribución nacional. Otra cosa que Vince creó es WrestleMania.
En 1985 Vince apostaría todo lo que tenía. Si el primer WrestleMania fracasaba, varios de sus propios trabajadores ya han comentado que la empresa iba a quebrar y obviamente se le iba a bajar el dedo a la administración de McMahon. Para su suerte, porque Dios así lo quiso, la empresa tomó otro rumbo después de WrestleMania. WrestleMania convirtió a la lucha libre en un espectáculo comparable con el Super Bowl y con otros grandes eventos deportivos. Hasta hoy sigue siendo el mayor evento anual del negocio. Y aquí no me vengan con la hipocresía de decir no, que no todos aspiran a llegar a WrestleMania, no, que no todos son WWE fans. En la vereda del frente, podría yo asegurar tranquilamente que el 70% de su aspiración es tener al menos una luchita o al menos un momento WrestleMania en el currículo. Bueno, así el amigo Faucito diga lo contrario. Otra cosa que estamos olvidando es que Vince McMahon introdujo el concepto de entretenimiento deportivo. Aunque el término hoy puede generar mucho debate, permitió vender el producto como entretenimiento familiar y reducir la percepción de que el wrestling era un deporte violento. Eso abrió puertas con auspiciadores, cadenas de televisión y hasta con Hollywood. No olvidemos también de que Vince McMahon revolucionó la producción televisiva de los programas de lucha libre. Antes de Vince, y no lo digo yo, ustedes mismos los pueden comprobar en los videos de YouTube, busquen ahí programas antiguos de lucha libre o lucha libre de los 60, 70. En los territorios, los shows de televisión eran lo más simples posibles, es decir, una sola cámara fija, muy poca iluminación y un sonido limitado. Cuando Vince McMahon pudo ejecutar la visión de lo que él quería, llegó el concepto de la multicámara, entradas espectaculares, el uso de la pirotecnia, la famosísima pantalla titánica, música personalizada para los luchadores, para stables, para pay-per-views y para shows semanales. Por ejemplo, si ustedes ven un programa de Raw en cualquiera de sus épocas, pero vamos a centrarnos 93-94, Raw termina pareciéndose más a una producción de un programa televisivo más que a un evento deportivo tradicional. No olvidemos también de que Vince McMahon convirtió a muchos luchadores en celebridades. Sin Vince probablemente no existirían carreras en Hollywood como la de Hulk Hogan, la de La Roca, la de Batista, la de John Cena, y también maximizó el uso de las celebridades en el negocio. Casos como Logan Paul, Cyndi Lauper, Floyd Mayweather, Mr. T, Bad Bunny, Mike Tyson, entre otros. También, ya como dos últimos puntos de recordar y de qué cosa nos ha dejado Vince en el negocio, es que fue el hombre que profesionalizó el merchandising. Antes de Vince, solo las empresas vendían camisetas y por ahí uno que otro artículo. Con Vince llegaron las figuras de acción, los videojuegos, las revistas, los VHS, los DVDs, los Blu-ray, los cinturones réplica, licencia para el uso de la marca WWE, por ejemplo, en cartas, en figuritas. Ese modelo sigue intacto hasta el día de hoy y es utilizado pues obviamente por otras empresas, ¿no? Ya saben gracias a quién fue. Y Vince McMahon también fue el hombre que internacionalizó el wrestling. Expandió la WWF en Europa, Latinoamérica, Japón, Medio Oriente, India, Australia. Y eso lo sabemos muy bien porque ninguna promoción había logrado semejante alcance antes de Vince. A lo mucho por ahí alguna pequeña gira internacional, de repente algún tema de firma de autógrafos, pero no a la escala que lo hizo WWF. Pero bueno, ya hemos hablado de la parte bonita, la parte bella, la parte dulce que nos ha dejado Vince, y también nos toca hablar pues de la parte dura, la parte fea, la parte de la cual no podemos dejar de lado, ¿no? ¿Qué cosa le quitó Vince a la industria? Bueno, me parece a mí que lo más importante, y por ahí uno de las críticas más fuertes de los puristas, sea que
él destruyó el sistema de territorios. Durante décadas, los territorios permitían formar nuevos talentos. También permitía crear estilos diferentes. Ofrecía trabajo constante, no solamente al roster, sino a todo lo que hay detrás de la cortina. También ayudaba a desarrollar promotores locales. Cuando Vince McMahon expandió a la WWF a nivel nacional, muchos territorios desaparecieron o quedaron muy débiles. Entre los afectados estuvieron Georgia Championship Wrestling, Mid-Atlantic, World Class Championship Wrestling from Florida, Portland Wrestling, Continental Wrestling y muchos más. Aunque algunos ya enfrentaban varios problemas económicos o de audiencia, la expansión nacional de WWF aceleró el fin de la era de los territorios. Otra cosa que se le ha achancado a Vince por mucho tiempo es que él fue quien homogenizó el estilo. En los territorios existían estilos muy diferentes. El estilo de Memphis era diferente al de Texas. El de Texas era diferente al de Florida. El de Florida era diferente al del Mid-South. Con la WWF expandiéndose, se impuso un estilo mucho más uniforme y desde aquel día las cosas han sido así. Vince McMahon también redujo la importancia del wrestling técnico. El personaje pasó a ser más importante que la misma lucha y que el mismo negocio, hablándolo así, ¿no? En términos generales. Durante muchos años, el físico, el carisma y las promos no importaban. No importaban tanto como importan ahora. Lo que más importaba era la calidad luchística. Con la llegada de Vince pasó todo lo contrario. Y esto dejó afuera a numerosos grandes luchadores, a grandes talentos que no encajaban con el perfil buscado. Vince McMahon también debilitó el kayfabe. ¿Cómo puede ser eso posible? Qué paradoja, ¿no? Vince hizo famoso el negocio, pero también ayudó a romper la ilusión del mismo. En el 89, McMahon declaró ante las autoridades de Nueva Jersey que la lucha libre era entretenimiento y no una competencia deportiva, en gran parte para evitar las regulaciones atléticas. Aquello, de cierta forma, no reveló un secreto para todos los aficionados, pero sí fue un reconocimiento oficial de enorme impacto histórico. Posteriormente salieron DVDs, documentales, entrevistas, programa detrás de cámaras que hicieron que el negocio fuera mucho más transparente y que el aficionado sepa que lo que está viendo es algo que ya está pactado con antelación y sigue un guión. Ahora, habiendo mencionado lo positivo, lo negativo que le dio Vince al negocio, lo que le quitó y lo que le aportó, existe una posibilidad quizás teórica de que Vince McMahon vuelva a aparecer en WWE. Yo creo que sí, pero se necesita la decisión y también la otra parte, ¿no? ¿Vince querrá volver? El hecho de que el caso de Janel Grant pase a un arbitraje privado elimina parte de la exposición pública del proceso, pero no elimina el daño reputacional para TKO porque es un suceso que todo el mundo ya conoce. WWE ya ha hecho esto antes, es decir, Vince ha regresado después de situaciones muy complicadas. Ejemplos claros, por ejemplo en el 94, después de que fue juzgado por el caso de los esteroides, Vince volvió al frente de la compañía. En 1997, después del Montreal Screwjob, generó una enorme crisis, digamos, dentro del roster y terminó convirtiéndose en el personaje de Mr. McMahon. En el 2022, Vince renunció por la investigación interna sobre pagos confidenciales y en el 2023 regresó al directorio pese a haber anunciado su retiro. O sea que hay un histórico que nunca debe descartarse completamente para un posible retorno. Pero también hay que mirar el cielo y decir y creer que las estrellas pueden alinearse para el retorno de McMahon.
Yo creo que hay dos de ellas, o tres, digamos, que serían importantes que se alineen, ¿no? Y el resto creo que por defecto podrían darse. Está muy baja la venta de boletos para los shows de WWE, y eso lo puede decir el tremendo descuento que están teniendo las entradas para SummerSlam desde $25, que no llaman la atención. Pero ojo que no es porque SummerSlam, un evento clásico del verano, no llame la atención, es porque el producto no está llamando la atención. Y lo otro es que los índices de audiencia sigan cayendo. La baja venta de boletos y los índices de audiencia van de la mano. Nadie quiere ir a un show donde te dan un producto que no alcanza ni la mitad de las expectativas que tienes. Mucho menos alguien va a pagar un servicio de streaming para ver algo que no le llama la atención. Entonces, aquí el equipo creativo de WWE una vez más tiene que tener la capacidad de poder ofrecernos historias, de ofrecernos narrativas que nos lleven a combates donde el público esté interesado en ver. Si no hay historias, si no hay nada detrás, pues lamentablemente los boletos, si se bajen a $10, van a seguir a $10 porque no llaman la atención. Otra de las estrellas que tendrían que alinearse a la baja venta de boletos y a los índices de audiencia es la que tiene que ver con la voluntad de las partes, ¿no? O sea, Vince McMahon tendría que decir quiero, puedo, y WWE tendría que decir ven y ejecuta, ¿no? Ejecuta lo que te vamos a dar. Y para que esto ocurra, pues WWE lamentablemente tendría que estar en una situación muy dramática, más de la que está hoy, para que el nombre de Vince pueda aparecer en WWE TV. Se le ha mencionado a Vince desde que salió, pero no se ha dicho pues Vince McMahon, ¿no? Yo creo que con la historia correcta y con la voluntad de todas las partes se puede hacer algo. La tercera estrella que tendría que alinearse es la parte legal. Y es más que seguro que la parte legal de TKO son los que van a tener que responder ante patrocinadores, accionistas, Netflix, cadenas de televisión donde aún se emiten sus shows y sobre todo los anunciantes, por qué deciden volver a asociar públicamente su principal marca, llámese WWE, a una figura que sigue siendo altamente controvertida en la persona de Vince McMahon. Siendo el caso de Vince y de Jan el Gran llevado al arbitraje privado, ya la preocupación hasta cierto punto no es legal, ya es un tema comercial, aunque no parezca. Y hay una diferencia enorme respecto a todas las ocasiones anteriores que les he mencionado en que Vince volvió a la empresa. Antes, Vince era el propietario mayoritario. Él podía decidir quién aparecía en televisión y quién no. Hoy la situación, siendo 23 de julio del 2026, es completamente diferente. Desde la fusión de UFC y WWE para crear TKO Group Holdings, esto ya no es así. Vince ya no controla la empresa, no posee una participación suficiente para imponer decisiones, renunció también como presidente ejecutivo y no tiene un cargo creativo, mucho menos produce los programas. Y obviamente cualquier aparición de Vince McMahon tendría que ser aprobada por Endeavor, por TKO y por WWE, en ese orden. Y si en ese orden se da el go, vamos a tener a Vince McMahon, no sé si de manera presencial, pero sí referenciado en WWE TV. Y vuelvo y repito, lo que hizo Vince lo va a decidir un arbitraje privado. No lo borra, por si acaso. No es que Vince es declarado inocente, por si acaso. No es que Vince es declarado culpable, tampoco.
Lo que ocurre es que todo lo relacionado a estas actuaciones en el juicio, presentación de pruebas, testigos, todo pasará a ser privado, para que un eventual laudo arbitral pueda decidir de forma confidencial quién tiene la razón y quién no la tiene, quién es culpable y quién no lo es. Así que el resultado que se tenga va a ser de mero conocimiento de Vince McMahon y de mero conocimiento de la señorita Janelle Grant. Y esto nos hace recordar, ya para terminar, el caso de Brock Lesnar, ¿no? Porque podrían decir, oye, Brock Lesnar sí pudo volver, y Brock Lesnar estaba mencionado en esta demanda. Ahora, hay que recordar también que cuando la demanda se hizo pública en enero del 2024, WWE ya estaba bajo el grupo de TKO, es decir, TKO ya era parte quien controlaba WWE y tomó una decisión de gestión de riesgos. En la demanda, Brock Lesnar, por si acaso, solamente fue mencionado de forma indirecta. Fue identificado, recordemos, como un ex campeón de UFC y WWE antes de que diversos medios lo identificaran públicamente. Sin embargo, él no fue demandado como sí lo fue Vince en ese proceso. Entonces, eso no significa que las menciones fueran irrelevantes, claro que no. Pero desde el punto de vista corporativo, la situación era distinta. ¿Por qué? Porque Brock Lesnar no dirigía la empresa, Brock Lesnar no tomaba decisiones ejecutivas, Brock Lesnar no representaba la estructura de TKO. Y recordemos que cuando Brock Lesnar fue borrado de WWE por este tema, se le sacó del Royal Rumble, se borró su material promocional, todos los planes creativos para WrestleMania cayeron, no porque hubiese una sentencia judicial, sino porque existía un enorme riesgo reputacional. La diferencia entre Brock Lesnar y Vince es que Brock en ese momento era un luchador bajo contrato cuyo regreso era una decisión creativa y comercial. En cambio, Vince es el antiguo máximo ejecutivo de la empresa y la figura central del caso que desencadenó una crisis para WWE y obviamente también una crisis que salpicó a TKO. Por eso que el regreso de Brock Lesnar, digamos que en algún momento se tenía que dar, pero el de Vince puede que demore un poco más. Yo no digo que no lo vayan a usar, yo creo que mediante la historia correcta, con los participantes adecuados y en el momento preciso podría funcionar. 2 apariciones nomás, como yo le digo al amigo Fou. Y no sé si ustedes recordarán el ángulo de la invasión, de la mal llamada invasión, como lo llama el amigo Fou. No sé si se acuerdan que una semana antes de la invasión del pay-per-view en Raw, estaban las tropas, ¿no?, de WWE siendo arengadas por el Undertaker, por Bradshaw, por Farouk, hasta que de repente el Brooklyn Brawler ingresa con un señor en silla de ruedas y ese señor termina siendo Classy Freddy Blassie, quien arengó a las tropas que no debían de caer, que tenían que pelear, se paró de la silla de ruedas y arengó a los muchachos. ¿Por qué no pensar que se podría crear un gran ángulo entre la autoridad y los luchadores, que siempre funciona, en donde Vince McMahon pueda arengar, ¿no? Vince McMahon pueda aparecer, Vince McMahon pueda tomar parte de esta historia, ¿no? O sea, pónganse una situación, no digo TKO exactamente, pero por ahí unos directivos, ¿no?, de la compañía quieren imponer sus ideas al equipo de WWE, cosa que disque pasa, ¿no? Solo llevamos a la pantalla y tenemos un grupo de luchadores de TKO que, pónganse, ¿no?, Logan Paul, Bad Bunny, otra celebridad más, por ahí un par de luchadores de UFC y un team WWE. Nadie dice que Vince se va a meter al ring, pero yo creo que con la arenga correcta, las palabras precisas y por ahí parándose de la silla, aventando el bastón en el momento más inesperado de la noche, pues
Imagínense, ¿no? ¿Qué cosa podría pasar? ¿Qué cosa podría pasar con el retorno de Vince? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Esperemos que la entrada a SummerSlam, los boletos puedan venderse, podamos tener un recinto lleno las 2 noches. Y si es que no, pues, no digo recurrir a la vieja confiable, ¿no? Pero si Vince está ahí para utilizar, pues tiene que ser lo mismo que dijo el Undertaker, ¿no? En The Last Ride, en el documental, ¿no? Rompe el vidrio si necesita el Undertaker en caso de emergencia. ¿Por qué no romper el vidrio si necesitamos a Vince en caso de emergencia? Ojo, no para el lado creativo, sino para el lado de poder desempeñar algún tipo de función que la empresa le permita. Ahí lo dejo para que craneen, para que alucinen. Así que bueno, ha sido un gusto nuevamente. Un nuevo jueves de podcast, retomando el proyecto. Han sido semanas bastante complicadas. Salud, dinero y amor. Todo pasó en este mes. Pero bueno, lo importante es que la constancia es nuestra madre, es nuestra guía. Y así seguiremos. Así que sin nada más que decir, un abrazo para ti. Y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.